Queridos hermanos y hermanas, a todos también quienes nos ven esta mañana y estamos conectados para pasar un tiempo juntos, poder orar a nuestro Dios, poder también meditar en su palabra y recordar esta obra maravillosa de Jesucristo allí en la cruz. Damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala, por este nuevo día que Él nos ha preparado para nosotros. Así que reciban un afectuoso saludo. Estaremos compartiendo un instante y, y vamos a comenzar orando a Dios, pidiendo que Él sea hoy día, como cada día, fortaleciendo nuestras vidas. Que Él pueda ser inundándonos con su palabra, con su presencia, que, eh, que todo este día, y no solamente en términos de estos días especiales o este fin de semana en que recordamos la muerte de Jesucristo y su resurrección, sino que cada día pueda ser un día especial en donde veamos el amor de Dios, en donde reconozcamos que Dios está con nosotros. Quiero invitarles a orar un instante. Dios, muchas gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias Padre Celestial porque permites que esta mañana podamos abrir nuestros ojos, permites que podamos orar a ti. Nos permites también, Señor, estar conectados, quizás en la distancia, pero también, Señor, por sobre todas las cosas como iglesia, estar conectados en un mismo sentir a través de tu Espíritu Santo. Dios, yo te ruego por cada una de las vidas, Señor, de las familias que está del otro lado de esta pantalla. Dios, bendíceles, Dios, fortaléceles y permite que juntos podamos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, y recordar que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Queremos adorarte en todo tiempo y meditar también en tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero poder que recordemos un himno o parte de, ¿ya? Cuando nosotros nos reunimos en el templo, cantamos a Dios. Muchas canciones. Generalmente también el domingo cantamos con los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos en general. Cantamos a Dios también, además de orar, además de compartir testimonios, además de la palabra de Dios que está en nuestro medio, también cantamos. Y hoy día recordaba un himno que cantamos. ¿Cuánta verdad y sentido le hace a nuestras vidas cuando pensamos que en momentos adversos Dios ha prometido inundarnos de su paz? Voy a cantar solamente una estrofa, ya, la primera, y el coro de este himno maravilloso que dice: paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué bueno recordar esa paz de Dios en nuestras vidas, perdón. Paz que inunda todo nuestro ser, paz que nos alcanza en todo tiempo. Y como dice la estrofa de este himno, solo es posible comprenderla cuando Cristo está en nuestros corazones. Solo es posible experimentarla. De lo contrario, podemos experimentar sensaciones, podemos experimentar momentos, podemos experimentar incluso algunas eh, experiencias que nos parecen, ¿cierto?, que estamos bien o que tenemos paz.
Sin embargo, solamente aquel que tiene a Cristo puede experimentar la real paz. Y no porque queramos ser exclusivos, en ningún caso, porque la Biblia así lo dice. Y la Biblia nos recuerda que Jesucristo, el castigo que fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados, pero además el castigo sobre él es para nuestra paz. Por lo tanto, efectivamente, cuando estos días recordamos la obra de Cristo, sabemos que esa obra también trae aparejada, trae para nosotros paz, una paz real, una paz plena y absoluta en todo tiempo. Y es eso que quiero que podamos también recordar y agradecer a Dios siempre. Quiero un instante poder compartir una reflexión de la palabra de Dios que nos lleva a pensar en momentos en que Jesucristo ya ha sido llevado allí camino a la cruz y en el momento en que Jesucristo es crucificado. Esto ya ha sucedido cronológicamente, si lo situamos en esta semana, ya ha sucedido el día de ayer. Si pensamos que esta semana o este fin de semana es el momento de la crucifixión, el jueves durante la mañana comienza todo esto y a mediodía ya vemos algunos relatos que nos muestran los evangelios interesantes y que pueden ser también de alguna manera una aplicación, una mirada de lo que hoy podemos experimentar. Quiero compartir el libro de Mateo, capítulo 27, versos 45 al 53. Mateo, perdón, 27, verso o versos 45 al 53. Voy a leer estos versículos mientras ustedes están allí buscándolos en sus hogares, ¿cierto? En familia y conectados juntos esta mañana. Quiero leer este pasaje en el nombre del Señor. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Acontecimientos extraordinarios frente a un hecho extraordinario, a una situación sin precedentes, a un hecho universalmente extraordinario. Vemos allí en el relato que se suceden una serie de situaciones que nos parecen que están dando la antesala de un acontecimiento que es definitivamente eh, marca la historia. Y me venía a la mente también quizás una frase o un concepto o una idea que a veces escuchamos o nosotros mismos decimos, pero que tiene tanto sentido. La hora más oscura, decimos muchas veces, de la noche es la que antecede a la salida del sol. Es decir, cuando está pronto a amanecer, cuando está pronto a salir el sol, pareciera ser que ese momento de la noche es el más oscuro. Es el más oscuro en términos físicos, evidentemente tangibles, ¿verdad? Es un momento también frío en donde pareciera ser que nunca va a llegar un momento o está muy lejano el momento de la luz,
donde todo se va a aclarar y finalmente llegará un nuevo día. Y vemos en este relato claramente también que está aconteciendo aquello. Comienza, o yo comencé parte del relato final de la crucifixión de Jesucristo en el momento en que el texto de Mateo dice que a partir del mediodía, que es la hora sexta, del mediodía hubo tinieblas sobre todo el lugar, sobre todo el país, incluso sobre todo el pueblo, toda la nación, hasta la hora de las 3 de la tarde, la hora novena. En ese sentido, nosotros vemos un hecho extraordinario, vuelvo a decir, eh, que marca justamente la historia. Pero vamos a ver algunas aproximaciones de lo que acabamos de leer y también ir entendiendo y también ir quizás asimilando lo que hoy día podamos estar viviendo. Eh, Desde la mañana Jesús había estado allí en el Calvario, los soldados estaban para allá y para acá, el versículo 33 al 38 nos muestra diversas tareas que cada uno iba haciendo a medida que Jesús era puesto ahí en la cruz hasta que finalmente es levantado, cuando es crucificado, puesto sus clavos en sus manos y en sus pies. Había muchos que se burlaban, había muchos que decían una serie de cosas contra Jesús. Los principales sacerdotes y los escribas se burlaban constantemente de él, hacían mofa y se reían de Jesús porque lo veían finalmente derrotado. Los ladrones, los que estaban uno al lado del otro de Jesús, también o uno de ellos lo había insultado, ¿cierto? Y aunque uno de ellos se arrepiente, evidentemente Jesucristo está siendo objeto de algo que definitivamente y probablemente ninguno de nosotros ha experimentado jamás, que es todo el peso, toda la carga y finalmente todo el oprobio, toda la burla y finalmente la maldad ser humano sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Cuando Jesús ya está pronto a morir, comienza este versículo 45 diciendo que cerca del mediodía ocurre algo extraordinario y muy dramático. Repentinamente la tierra se oscurece. Repentinamente la tierra o en la tierra deja de brillar el sol, siendo el mediodía, siendo un momento del día en donde pareciera ser cierto que el sol alumbra en su esplendor, o por lo menos el día está más claro aún. Pero está ocurriendo algo, vuelvo a decir, que es extraordinario. Jesús ha querido entregar su vida. Y no solamente en aquel momento por aquellos que estaban junto a él, por aquellos a los cuales les predicó, les enseñó, por aquellos a los cuales sanó, por los cuales a quienes dio libertad, sino lo hizo por usted y por mí. Jesucristo vino a darnos esa vida y vida plena y vida eterna, pero tuvo que pasar por ese momento doloroso de la cruz. El profeta Amós en el capítulo 8, verso 9, también recuerda esta profecía mesiánica pensando en Cristo y mirando hacia el futuro. Dice, en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Y esta profecía de Amós, muchos siglos antes, está en medio de las demandas de Dios hacia su pueblo, en medio de las demandas de Dios hacia las injusticias. En definitiva, Dios está llamando la atención de su pueblo allí en el libro de Amós por los pecados de ellos. Dios les está diciendo, a causa de sus propios pecados vienen consecuencias a sus propias vidas. El ser humano tiende a volver su rostro de Dios, pone sus espaldas a Dios y va en dirección contraria. Eso lo vemos desde el comienzo, desde Adán y Eva, lo hemos estado compartiendo estos días. Adán y Eva deciden no obedecer a Dios, no escuchar el consejo de Dios, sino que finalmente escuchar a la serpiente. Y allí entra, dice la Biblia, a causa de esta desobediencia, el pecado, entra a la humanidad
y con ello también entra la muerte. Y todo lo que nosotros vemos entra en las consecuencias de ese pecado, esas rupturas personales, esa ruptura con otros, con la propia creación, esa ruptura con Dios, esta comunión con Dios. Entran las enfermedades. Evidentemente es así. Claramente a la luz de la palabra vemos que nuestra propia naturaleza débil, que es falible absolutamente y que tiene tanta limitación, es a causa del pecado del ser humano. Y en eso cada uno de nosotros estábamos. Aquellos que hemos conocido a Cristo somos pecadores arrepentidos. No es que nunca nos equivoquemos ni fallemos, pero nos volvemos a Dios, pedimos perdón y Él cada día quiere ir restaurando nuestra vida, transformándonos a la mente, a la vida, a la forma de Cristo. Pero todos estábamos en la condición de separación absoluta de Dios. Entonces lo que vemos aquí es que se cumple las palabras de Amós, que ese día en donde Dios iba a dejar finalmente que las consecuencias del propio pecado y de la actitud del pueblo trajera como consecuencia esto, de este hecho extraordinario, se cumpla aquí. Jesús está cargando con todos los pecados del mundo. Vuelvo a decir, no solamente con los de aquella época, con todos los pecados del mundo, incluyendo los suyos y los míos. Tenemos suficientes razones entonces para entender que aquel momento de oscuridad está relacionado con la separación y abandono que sintió Jesús a causa del pecado. Es decir, el pecado solo trae tragedia y oscuridad en la vida del ser humano. El versículo 46, que dice que alrededor de las 3 de la tarde, la hora novena, ¿cierto? Jesús clama a gran voz y en arameo dice, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, hace esta pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si hay momentos, pienso en quienes han creído en Jesús como Señor y Salvador, quienes somos hijos de Dios, si en algún momento nos hemos sentido abandonados por Dios, probablemente en algún momento de nuestra vida. Pero anterior a habernos encontrado con Cristo, ciertamente esos momentos de angustia eran mayores. Y ahora esta pregunta es para todos quienes probablemente nos escuchen o nos oirán a través de este medio. ¿Has sentido realmente un vacío en tu vida? ¿Has sentido que estás plenamente o absolutamente separado de Dios y que Dios no es relevante y en el sentido de que aunque lo buscas, Dios pareciera ser está muy lejano? Bueno, evidentemente a la luz de lo que la Biblia nos dice, hay momentos en nuestra vida que nuestras propias decisiones, que el no obedecer a Dios, que el no reconocer a Dios en nuestra vida, nos hacen estar distantes de Él. Y pareciera ser que esos momentos son los más oscuros de nuestros días o de nuestra vida. Así está Jesús, extraordinariamente expresando estas palabras de desesperanza, humanamente de desesperanza. Jesucristo es Dios 100%, pero también 100% ser humano, hombre. Aunque cierto a veces nos cuesta dimensionar aquello, pero la Biblia nos enseña claramente que Dios mismo se encarnó, se hizo uno de nosotros, como hemos dicho tantas veces. Jesús se siente abandonado, se siente separado de Dios. Y claramente Él está siendo entonces, como dice el libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 21, siendo hecho pecado por causa de nosotros. Dice, pues Dios hizo por Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, por medio de Cristo. Qué maravilloso a la vez este cuadro, este hecho extraordinario y triste plenamente en la historia de la humanidad, en donde se ha oscurecido al mediodía en aquel momento, en aquel lugar, porque Jesús está entregando su vida, pero sin haber pecado, lo hace por sus pecados, por los míos. El libro de Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías.
Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estaba siendo herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, de acuerdo a lo que dice Isaías 53. Él está cargando en él, o Dios se está poniendo sobre él, el peso del pecado de todos nosotros. Que el ser humano ha despreciado a Dios, que el ser humano se ha vuelto su propio Dios, que muchas veces el ser humano, aún reconociendo que hay un Dios, toma sus propias decisiones, de eso no hay duda. Entonces muchas veces nos preguntamos, o muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando suceden tantas situaciones? Cuando suceden tantas situaciones adversas, tristes, incluso calamidades, incluso situaciones que nos sobrepasan. Tendríamos que entonces hacer la otra pregunta. ¿Dónde está el ser humano en relación a Dios cuando todo esto sucede? Hace mucho tiempo que en muchos países, que el mundo en general ha tomado el camino de separarse de Dios, ha tomado el camino de volver su mirada lejos de Dios y ha tomado el camino de decidir de espalda a Dios, porque pareciera ser que Dios ya no es relevante. Dios ya no debe estar en nuestro medio, dicen algunos. Dios ya no debe estar en la sociedad. Dios ya no debe regirnos socialmente. Entonces nos vemos aquí semejantes a este cuadro. El pecado, la desobediencia del ser humano nos ha separado o ha separado al ser humano de Dios. Tendríamos que decir entonces, sin este afán fatalista, que muchos podrían decir finalmente, todo lo malo que me sucede es consecuencia del pecado, de mi propio pecado. Sabemos que hay situaciones, aún estando en comunión con Dios, que sufrimos las mismas consecuencias de esta naturaleza caída. Sin embargo, permítame decirle, vemos en este tiempo una clara eh, situación de oscuridad probablemente en muchos corazones, en muchas personas pareciera ser que el sol ha dejado de alumbrar. Y déjeme decirle que evidentemente debemos entonces revisar nuestra propia vida. El ser humano debe revisar su relación con Dios. Las naciones deben volver a revisar en dónde ha puesto su confianza. Este tiempo de oscuridad para la humanidad debiera entonces hacernos reflexionar sobre nuestros caminos. ¿Cuál es el rumbo que el ser humano desea seguir? ¿Cuál es el rumbo que tú deseas seguir? ¿Cuál es el camino que has decidido en este tiempo? Porque nosotros sabemos que sufrimos al igual que todos y estamos en la misma situación. Decíamos hace algunas semanas, todos estamos construyendo nuestra vida en un lugar quizás no el más óptimo, o en un lugar de mucha, que nos va a presentar probablemente mucha dificultad. Sin embargo, la base de nuestra vida marca la gran diferencia. Y déjeme decirle que no hay mejor sustento o fortaleza o fundamento que poner la vida en Cristo, que es la roca. Versículo 47 al 49 dice, cuando algunos de los que estaban parados allí oyeron esto, decían, está llamando Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó con vino agrio, con vinagre, ¿verdad? Y le puso en una caña, en una lanza, y le dio a beber. Pero otros se burlaban y decían, déjalo, veamos si Elías viene a rescatarlo. Entonces, lo que se describe aquí en el versículo 47 y 49 es nuevamente la burla de aquellas personas que no tienen ninguna consideración con el que está sufriendo, con el que está crucificado, con el que está muriendo allí, aunque es inocente. No hay consideración para él. Eh, pero aunque habían muchos que se burlaban, y había muchos que se alegraban de que Jesús estuviera en la cruz, e indolentemente, ¿cierto? Pasaban por alto ese dolor. Había uno que había oído el grito de angustia y le contestó inmediatamente, y ese es Dios.
Gloria al Señor, porque Dios escucha el sufrimiento y atiende al dolor de aquel que está en desesperanza. Volvemos a decir, este cuadro es que Jesús, siendo inocente, no habiendo pecado, jamás, de acuerdo también lo que dice la Biblia, y así lo creemos claramente, Jesús nunca pecó, pero está pagando el precio por los pecados de toda la humanidad, está pagando como un pecador, dice la Biblia, como si él fuera pecador. Y en ese momento de separación o de absoluta desesperanza, y pareciera ser que esa misma oscuridad del mediodía le ha alcanzado a su vida, aunque todos se alejan de él, o los que están cerca se burlan de él, o hacen incluso aún más hostigamiento por lo que está viviendo, hay uno que no se ha olvidado, y ese es Dios. Y aquí es donde Dios permite que Él pueda descansar. Y aquí es donde Dios permite que Él pueda eh, poner la vida o su vida a Cristo en las manos del Padre. Pareciera ser que que se le pone vinagre. En este Evangelio no vemos esas palabras de Jesús, estas 7 palabras que como iglesia hemos venido compartiendo estos días. Ah, una de ellas es que dice, tengo sed, mostrando su plena humanidad, mostrando ahí que Jesús es humano. No está en este evangelio, está en el libro, está en los otros evangelios. Sin embargo, cuando Él dice tengo sed, uno viene y le hace untar, ¿cierto?, esta esponja para que Él pueda calmar su sed con el vinagre, que era muy común en aquella época en donde muchos, los soldados también que iban en el camino, lo llevaban para poder calmar su sed. Pareciera ser que esto es insignificante, pero déjeme recordarle el momento apremiante y el estado físico y la situación angustiante en la que Jesús se encuentra. Y este pequeño detalle da muestra de que Dios está comenzando a calmar la sed y aún en ese grito de angustia en donde pareciera ser, y evidentemente el pecado así lo hace, esta separación absoluta con Dios. Dios no se ha olvidado de su Hijo, quien ha dado su vida por nosotros. Haciendo alusión al Salmo 22, no lo leemos ahora, pero el Salmo 22 es un salmo también mesiánico y hace alusión, el versículo 15, por ejemplo, a este momento en donde Él clama por agua, porque tiene sed, que pareciera ser que su boca se ha sellado, sus labios se han sellado. Jesús habló a su iglesia respecto de los tiempos que vendrían antes de su venida. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Que hoy es un tiempo de volvernos a Dios, no hay duda de ello. Si no es con lo que estamos viendo y viviendo a nuestro alrededor, no sé cuál es el momento. Sin embargo, hay muchos que hoy día, y el ser humano en general, tiende a continuar en este deseo en esta posición de, de, de no considerar a Dios. Pero aún más, hay una constante para hacer burla hacia todo lo que representa Dios y todo lo que hace Dios. En aquel momento Jesús está experimentando aquello, pero Dios se ha acordado de él. Entonces el llamado que nos hace Dios también en este tiempo a su iglesia, especialmente, es a permanecer y ser fieles al Señor, no porque Él necesite de nuestra fidelidad, sino porque nosotros necesitamos de la suya. Necesitamos de su misericordia, de la gracia, del poder de Dios para que siga sosteniéndonos cada día. El versículo 50 nos dice, Jesús, habiendo gritado de una vez, con voz fuerte, entregó su espíritu. Jesús decide entregar su vida por usted y por mí. Voluntariamente se entrega por nosotros y no hay mayor prueba de amor que este. Como dice la Biblia, que alguien entregue, y Jesús mismo lo dice, que alguien entregue su vida por otros. Isaías 53:12 dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por, por los transgresores. ¿Ha visto algún cuadro de este tipo alguna vez? ¿Ha visto en algún momento que ha fallecido, ya sea en películas, ¿cierto? O en alguna noticia, ha fallecido alguien asociado
al ejército, a alguna de las Fuerzas Armadas, y porque ha caído en batalla, porque ha caído allí entregando su vida, se le rinden honores. Hay honores, ¿cierto? Allí en el cementerio, se hace toda una ceremonia especial, porque se reconoce a aquel que entregó su vida. Es la expresión maravillosa que vemos aquí en el libro de Isaías 53. Yo le rendiré, dice Dios, respecto de Jesús, los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes sin serlo, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Estos días, pero siempre, no solo estos días, sino que siempre, debe ser un deseo de permanecer en Cristo, porque para eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios y que nuestra vida esté en sus manos y poder disfrutar de esta vida eterna que desde hoy comenzamos a experimentar. Estamos en el reposo de Dios. Estamos en las manos de Dios si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y a eso vino Jesucristo, para entregar su vida, para darse voluntariamente, aun cuando no era pecador, muere como uno de ellos. Decíamos, ¿verdad? Al inicio yo comentaba con esta frase, la hora más oscura, dicen muchos, de la noche es la inmediatamente antes de que llegue el amanecer. La hora más oscura para Jesús es aquel momento, incluso físicamente dice que el cielo se oscurece en todo el lugar, en toda la región. No solamente es una circunstancia puntual, sino que abarca un poco más de extensión geográfica. Lo hace por 3 horas, dice el relato bíblico. Algunos pueden plantear, puede haber sido un eclipse, tratando de buscar algunas explicaciones, pero no las tenemos de acuerdo al texto bíblico, porque son 3 horas. Recuerda el último eclipse que nosotros vimos, ¿verdad? Hace pocos meses. No fueron 3 horas, posible. Pero este acontecimiento son 3 horas de oscuridad. Y en todo lo que está sucediendo en ese tiempo, Jesús está entregando su vida. Jesús se está poniendo en el lugar del pecador y está muriendo a causa del pecado de la humanidad. En ese sentido, esa es entonces la hora más oscura de esta noche de la humanidad, la hora más oscura del ser humano en general, no solamente de Cristo, pero está pronto al amanecer, está pronto a llegar la luz del día, como dice la Biblia, para que alumbre Cristo en vuestros corazones. 3 acontecimientos extraordinarios. Finalmente, versículos 51 al 53. El velo se rasgó, la tierra tembló, los muertos que han creído en Jesucristo, los santos, dice, los justos, aquellos que, 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 que han creído en Dios, que han tenido su esperanza puesta en Dios, resucitan posterior a la resurrección de Cristo. Las tumbas se abren en ese momento, pero el relato nos dice que posterior a la resurrección de Cristo también resucitan. Respecto a estos 3 acontecimientos, lo primero es que el velo se rasgó. ¿Cuál es el sentido entonces de que esto suceda? Aquí comienza a aclarar entonces, a llegar el amanecer. Por su muerte, dice el libro de Hebreos 10:20, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente ahora a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Por eso Cristo ha entregado su vida. A eso ha venido Jesucristo, para darnos esta entrada libre al Padre. Ya no tenemos que ahora llegar con esos sacrificios de la antigüedad, de la ley, ¿cierto? Con los animales en el templo, en el tabernáculo, para que sean presentados por el gran sumo sacerdote o por el sacerdote, sino que ahora nosotros a través de Cristo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra del Señor. Estimados y estimadas, usted y yo hoy y constantemente podemos orar a Dios, podemos buscar de Dios, podemos ir delante de Él, podemos confiar en Él,
solamente a través de Jesucristo. Ya no necesitamos ningún intercesor. De hecho, así la Biblia lo dice, porque hay y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora ha comenzado a salir el sol, ahora ha comenzado a amanecer para la humanidad, ahora ya la oscuridad ha sido dejada atrás, ese momento más oscuro que representa no solamente, o representado no solamente en la vida de Jesús, sino que de toda la humanidad, ya está comenzando a quedar atrás. El velo se rasgó, dando muestra y una señal de que hoy tenemos entrada libre al Padre. La tierra tembló. Esto da cuenta de que la creación hoy día sigue pidiendo, sigue gimiendo, de acuerdo a lo que dice Romanos 8, para ser rescatada, para ser redimida, porque la creación, que es creación de Dios, entonces está subyugada al poder y a la soberanía también de Cristo. Dice el relato de Romanos 8:18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pero sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Vemos en aquel momento una muestra extraordinaria también. Dice que hubo un gran temblor, un terremoto en la tierra en ese momento, cuando Jesús expiró, cuando Jesús eh, entregó su espíritu y dio su vida por nosotros. Y el tercer hecho extraordinario, que nos recuerda la esperanza que tenemos en Cristo, estimados, estimadas, es una esperanza cierta, es una esperanza real. Dice que las tumbas fueron abiertas. Dice que fue tanto el terremoto, fue tanto el movimiento de la tierra que se hicieron algunos huecos en las rocas y como las tumbas además conocemos, ¿cierto? De acuerdo a la historia y geografía de las tierras palestinas en aquella época, pero también entendemos que se hacían en la roca, con el movimiento, muchas tumbas que estaban ahí en las paredes, en las laderas de las rocas, se abren y posterior a eso, los muertos que estaban allí, que son los santos, dice la palabra del Señor, que son los que han creído en Dios, que son los que han puesto su confianza en Dios, resucitan posterior a Jesucristo. Esto nos habla de la esperanza gloriosa. 1 Corintios 15:23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, dice. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Resucitan aquellos que han confiado en Dios y primero o posterior a Cristo. Estos tres acontecimientos posterior a la muerte de Cristo, vuelvo a decir, nos hablan acerca de que el amanecer ha llegado. Para eso murió Cristo. Por eso murió Cristo. Finalmente termino con lo siguiente. Me parece a muchos que vivimos una época en la humanidad de oscuridad, de incertidumbre. Tenemos todo, quizás muchos recursos hoy a nivel mundial como nunca antes. La tecnología desarrollada a niveles impensados. Recursos que aunque no son bien distribuidos, son recursos evidentemente que podrían ayudar a las necesidades de muchos. Eh, Tenemos avance en la ciencia como nunca antes, pero pareciera ser que hace algunos meses y en nuestro país, hace algunas semanas, vivimos en oscuridad. ¿No le parece a usted que es tiempo de que en general el ser humano se vuelva a Dios? ¿No le parece que esta situación de independencia de Dios, de creer que no es relevante Él para nuestras vidas o para la vida del ser humano, que en definitiva eso, la desobediencia, se traduce en cualquier situación o manifestación de pecado, nos lleva a este momento de oscuridad? Un doble llamado entonces a la iglesia del Señor,
a quien hemos puesto nuestra confianza en Dios. Para nosotros ya ha llegado la luz de Cristo. Nosotros vivimos de día, no en oscuridad, dice Pablo a los tesalonicenses, para que no vivamos en desesperanza. No en oscuridad como aquellos que no tienen a Cristo, que viven en desesperanza. Nosotros tenemos a Cristo. Para nosotros son claras las cosas. Para nosotros hay claridad de lo que está sucediendo. Y aun cuando sea incierto, nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, en el Dios de la creación y dueño de la historia, y el que tiene en control todas las cosas, incluyendo nuestra vida. Por lo tanto, el llamado es a la iglesia a seguir confiando en nuestro Dios. Aunque pareciera ser que todo está oscuro o muy tenue o no hay claridad, nosotros tenemos a Cristo, quien ha alumbrado nuestras mentes y nuestros corazones y alumbra nuestras propias vidas para poder andar confiadamente. Pero también yo decía en el siguiente llamado, en otro llamado, un llamado a aquellos que nos escuchan o que nos contactan, a que pongan su confianza en el Señor, a que pongan su confianza en Dios, que quiere alumbrar sus vidas, que quiere darles claridad y quiere darles un futuro y una esperanza. Es un llamado en general al ser humano hoy día, que podamos decidir por acercarnos a Cristo. Cristo ya vivió el momento más oscuro de la humanidad allí en la cruz, pero el amanecer ya ha llegado. Si tú has decidido poner tu confianza en Dios, permíteme decirte que el amanecer ya ha llegado, ya ha clareado el día, ya se ha hecho evidente y hay esperanza. Ya ha pasado el momento más oscuro. Aun cuando las situaciones están allí, nosotros en Cristo tenemos esperanza y solamente en Cristo. Permíteme orar una vez más. Dios, gracias por tu palabra, porque en este relato de la muerte de Cristo quizás nos identificamos en muchos de esos momentos. Nosotros vemos, Señor, cómo físicamente, cómo realmente allí suceden estos acontecimientos históricos que están allí narrados no solo en los evangelios, sino que hay muestra de ellos históricamente, de que sucedieron, pero que son extraordinarios a la vez, porque finalmente es un hecho extraordinario lo que Jesús hizo allí en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, no teniendo y no mereciendo estar allí en la cruz, murió en la cruz por nosotros, tomó nuestro lugar. Y yo te doy gracias por ese hecho maravilloso que hasta el día de hoy nos alcanza. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos transforma y nos da una nueva vida. Derramada ahí en la cruz del Calvario, esa sangre es maravillosa y sigue sanando hoy día. Pero también, Dios eterno, al mirar ese relato en nuestras propias vidas y en este tiempo, para muchos pareciera ser que es un tiempo de oscuridad el que vivimos, porque es un tiempo incierto. La oscuridad está asociada a la incertidumbre, a la nula claridad o poca claridad de lo que viene, porque cuando caminamos y transitamos por un lugar oscuro tenemos el temor de no saber lo que está más adelante, lo que no podemos ver. Sin embargo, te pido que cada uno de los que hoy estamos escuchando, nos hemos conectado, o cada uno en distintos lugares, podamos tener plena seguridad de que al tener nuestra vida en Cristo, entonces ha alumbrado la luz de Cristo para nuestras vidas. Y su palabra, que es luz, que es lámpara a nuestros pies, nos da seguridad del porvenir, porque sabemos en Cristo en quien hemos puesto nuestra confianza. Sabemos que Dios sostiene nuestras vidas y sabemos que Dios tiene nuestro futuro y el futuro asegurado en sus manos. Yo te ruego por todos aquellos que quizás están en incertidumbre hoy, que puedan acercarse a ti, que puedan encontrar paz en la fuente de paz que es Jesucristo. Jesucristo compró nuestra paz, el precio de nuestra paz fue sobre Él, allí en la cruz. Y parte de esa luz que alumbra nuestras vidas es la paz comprada por Cristo justamente ahí en la cruz. Gracias a Dios por este tiempo, por este momento también de compartir, de reflexionar y meditar en tu palabra. Porque cuando en general el mundo recuerda la muerte y resurrección de Cristo, pero probablemente aún muchos están en desesperanza y oscuridad, nosotros queremos proclamar que Cristo ha venido
para dar luz. Cristo ha venido para iluminar y para nosotros invitarnos, como dice su palabra, a hacer luz también en este mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimados y estimadas, que Dios les bendiga. Sé que hay varios conectados allí, no puedo verlo ahora en esta parte, pero sí, un saludo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy están ahí conectados. Dios les bendiga, un abrazo virtual a cada uno de ustedes, ¿cierto? Virtual por ahora. Confiemos en el Señor constantemente, alegrémonos en Él. La luz de Cristo nos ha alumbrado. Cristo está en nuestra vida y su Espíritu Santo nos ayuda también a través de su palabra a tener claridad para nuestras vidas. Aunque para muchos es un tiempo muy incierto y es un tiempo de incertidumbre, para nosotros hay claridad porque Cristo, porque su palabra, porque el Espíritu Santo están en nuestras vidas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de mañana nos encontraremos nuevamente en esta misma hora, por este mismo medio, ¿cierto? A las 9 de la mañana. Y el día domingo a las 11:30 tendremos también un tiempo especial de oración, de adoración a nuestro Dios y también compartir su palabra. Quiero finalmente despedirme con la segunda estrofa del himno que canté al inicio. Para quienes se vienen agregando, canté parte del himno que habla de que Dios ha prometido darnos paz. El himno 106 en nuestros himnarios que cantamos regularmente cuando nos reunimos. Así que quiero cantar esta segunda estrofa antes de despedirnos. Un segundo. Ahí sí. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. ¿Sí quiere decir conmigo? Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que siempre Él es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Gloria a nuestro Dios, porque su paz es real. Su paz nos inunda, nos llena, fortalece nuestras vidas
y quiere sostenernos cada día. Aunque en algún momento de nuestra vida haya habido oscuridad, si hoy tienes a Cristo en tu vida, no solo tienes paz, sino que la luz de Cristo te alumbra. Y no importa las circunstancias que estemos viviendo, el amanecer ya ha llegado. Dios les bendiga, nos encontramos mañana. Un abrazo a cada uno de ustedes.